Cambia de domicilio si tu hijo o hija ha visto a una mujer de más de 2 metros de altura y rostro bellísimo. Hachishaku-sama, o la dama de 8 pies como también se le conoce, es un demonio japonés que fue encerrado en 4 pequeñas estatuas conocidas como Hizo. En un día de fuertes tormentas, una de las estatuillas se fragmentó y el espíritu de este ser escapó a nuestra realidad. Este yokai japonés se presenta como una mujer que camina con un largo vestido blanco por los arrozales, emitiendo una espectral risa. Po, 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 po. Cuando encuentra un niño, niña o adolescente que es de su agrado, lo secuestra y lo devora. Si el pequeño intenta huir, el espectro lo acechará con insistencia, incluso permaneciendo en los alrededores de la casa donde viva. Por eso se tenía la costumbre de cambiar de domicilio si un joven decía haber visto a Hachishaku-sama. El único superviviente conocido de Hachishaku-sama contó también otra forma de evitarla. Tras verla por primera vez, me encerré en mi habitación por la noche con 4 tazones de sal en cada esquina y una imagen de Buda a la que debía rezar cada vez que tuviera miedo. Fue la peor noche de mi vida, pues escuchaba con frecuencia por la ventana los aterradores ruidos y cantos de este demonio que insistía en llevarme consigo. Incluso imitó la voz de mi abuela para manipularme y obligarme a salir. Al llegar las 7 de la mañana, pude salir y emprendí camino a una nueva ciudad junto con mis abuelos. Aterradora, ¿verdad? Cuéntame qué harías si te la cruzaras. Te leo en comentarios. Nos remontamos a las 8:24 del 8 de agosto de 1973 en Pasadena, California. La telefonista del 911 recibió la llamada de un adolescente en la que se indicaba una dirección. Vengan pronto, acabo de matar a un tipo. Ese adolescente había matado a Dean Arnold Corll en su casa, un conocido empresario al que el joven ayudó en el pasado a secuestrar a 28 chicos. Dean Arnold era conocido como Candyman por engañar a los niños con golosinas antes de abusar de ellos y matarlos. La casa de Candyman se convirtió en un hormiguero de detectives, técnicos forenses y policías que encontraron pruebas fehacientes de que el empresario se sobrepasó con, al menos, 28 niños pequeños. Elmer fue el joven que lo asesinó y que en sus posteriores declaraciones alegó lo siguiente. Dean había fundado una empresa de golosinas en el garaje de su casa, que posteriormente pasó a ser una empresa pequeña pero exitosa que puso frente al colegio Helms Elementary. En lo que se creyó una estrategia de marketing, Dean empezó a regalar sus productos a los chicos cuando salían de la escuela. Por esa razón, muy pronto lo empezaron a llamar Candyman. Pero su plan malvado arrancó cuando nos reclutó a un amigo de la escuela llamado David Brooks y a mí para que le consiguiéramos niños a cambio de $200. Los quería para venderlos a una organización criminal a la que nos dijo que pertenecía. Posteriormente, escuché que no había vendido a la víctima, sino que había abusado de ella y la había matado. Conseguí a otros 8 o 10 niños más por mi cuenta hasta que no lo soporté y lo acabé matando. Según declaró Elder, las últimas palabras de Candyman fueron que volvería a la vida. Nadie lo apartaría de Pasadena y de sus niños. El adolescente lo tomó como unas palabras sin más. Sin embargo, en los años posteriores continuaron las desapariciones de niños. Cuando la policía llegaba a la escena del crimen, lo único que encontraba era un envoltorio de caramelos. ¿Crees que su espíritu aún sigue rondando por California? Te leo en comentarios. Ser devorado vivo por una anciana sobrenatural que vive en las profundidades del bosque ruso. Suena ilógico, pero en el folclore ruso la leyenda de Baba Yaga ha sido transmitida de generación en generación durante décadas. Esta abuela tiene un tamaño anormalmente grande. Su cara está arrugada, tiene una prominente nariz azul y sus dientes son de hierro. Un dato a destacar es que posee una pierna de carne y otra de hueso. Esto representa al mundo de los vivos y el de los muertos, por los que se mueve con total libertad. Una de sus pasiones es comer personas, generalmente niños que se pierden por el bosque. Esta bruja enorme y horripilante puede representar tanto la crueldad como la amabilidad dependiendo de sus intereses, ya que es perversa y cruel, pero no malvada. Esto se pone de manifiesto en el relato de Basilia la Hermosa, donde Baba Yaga toma un papel esencial. La hermosa Basilia vivía con su despiadada madrastra y 2 hermanastras malas, quienes conspiraban contra ella para matarla. Después de varios intentos fallidos, por fin envían a Basilia directamente al hogar de Baba Yaga, sabiendo que la anciana come humanos como una persona come pollos. Pero en lugar de devorar a la chica,
Baba Yaga la obliga a realizar una serie de tareas domésticas al parecer imposibles, como separar granos de arroz de granos de trigo antes del amanecer. Cuando Basilia lo consigue, se gana una de las linternas de calavera que adornan la casa de Baba. La joven está caminando a casa. Justo cuando visualiza la entrada, la linterna envuelve en llamas el domicilio y a su horrible familia dentro, quemando vivas a su madrastra y sus hermanastras y liberándola de su tiranía. ¿Conocías la leyenda de Baba Yaga? Te leo en comentarios. La madre de Donna jamás debió regalarle a su hija la muñeca Annabelle. La historia de este juguete diabólico arranca en 1970 con una estudiante de enfermería llamada Donna que se marchó fuera de su hogar para comenzar su carrera académica. Su madre le regaló a Annabelle para que siempre la recordara. Donna la colocó en su habitación de estudiante, pero poco a poco empezó a notar cosas extrañas. La muñeca aparecía diariamente en una posición diferente a la que la había dejado, con las piernas cruzadas o los brazos totalmente estirados hacia el cielo. Pero la cosa no terminó ahí. Un día descubrí un hilo de sangre bajo la muñeca, a pesar de que mi compañera de piso no se encontraban en el apartamento, relataba Donna. La situación le provocó tanta angustia a ella y a Angie, su compañera de piso, que decidieron llamar a una medium. La experta en estos fenómenos acudió al lugar y les informó de que el espíritu de una niña de 7 años, llamada Annabelle Higgins, había poseído a la muñeca. La menor, al parecer, había fallecido en el lugar. La situación se volvió más grave poco después, cuando un amigo de Donna que frecuentaba la casa, Lou, se quedó dormido y despertó sin ser capaz de moverse. Luego vio a la muñeca intentar estrangularlo hasta el desmayo y se despertó al día siguiente. Tras estos sucesos, Donna llamó a varios miembros de la iglesia que contactaron a su vez con el matrimonio Warren. Ed y Lorraine investigaron el caso y llegaron a la conclusión que no era un espíritu humano lo que había poseído al juguete, sino un demonio. Junto con el padre Cook, le realizaron un exorcismo en el apartamento de Donna y se llevaron a la muñeca con ellos, que actualmente reside en el Museo de lo Oculto de Ed y Lorraine Warren, en Connecticut, Estados Unidos. Toc, toc. Una anciana llamada Josephine se despierta y escucha como alguien toca su puerta a altas horas de la madrugada. Toc, toc. Vuelven a tocarle con más insistencia. Se aproxima a la puerta y abre. Entonces encuentra a 2 niños que no tienen más de 7 años de edad. Le piden permiso para entrar y cuando la mujer les da permiso, estos la miran a los ojos. La anciana se da cuenta que sus ojos son completamente negros. Quiere gritar, pero su voz no le sale. Poco después, tras esto, lo único que encontraron los vecinos fue la puerta de Josephine abierta al amanecer y nadie dentro de la casa. Este fue el primer avistamiento en 1990 de los Black Eyed Kids en Estados Unidos. Pero estos jóvenes se han visto también en distintas partes de Latinoamérica, como Chile y Colombia. Se desconoce si son algún ente sobrenatural como fantasmas o vampiros que adoptan la apariencia de niños. Pero lo que sí se conoce es la forma en la que actúan. Siempre aparecen de 2 maneras. La primera es en exteriores, como calles solitarias, bosques o carreteras, pidiendo a las personas que se encuentren que los lleven a un determinado lugar. Tras eso, las personas nunca más vuelven a aparecer. La segunda es tocando a la puerta y pidiendo permiso para entrar, normalmente con la cabeza agachada y alguna excusa como «tienes que dejarme entrar» o «por favor, necesito llamar a alguien». Poco después, los cuerpos de sus víctimas desaparecen de la escena del crimen como si se los hubiera tragado la tierra. Se debe extremar la precaución con estos seres, ya que aún no se sabe cómo detenerlos ni espantarlos. Lo mejor es evitar cualquier contacto visual y continuar tu camino si te lo encuentras, o dejar que toquen en la puerta hasta el amanecer sin abrirles, esperando que se marchen al alba. La traición se paga con sangre o con tierra. Así comienza una carta al director que se envió al Diario de Córdoba en el año 1930. En este escrito, firmado por un tal Ojos de Gusano, se detallaba la terrible muerte que sufrió Antonio Gutiérrez. La carta comenzaba así: Antonio era mi amigo, siempre lo había sido y siempre pensé que lo seguiría siendo a pesar de las circunstancias que nos rodeaban. Hace menos de 2 semanas me prestó dinero para poder subsistir y ahora lo necesitaba de vuelta. Yo le expliqué que aún no podía devolverlo, pero él me aseguró que habrían consecuencias si no le pagaba en menos de 2 días. Un día al salir de casa sentí un fuerte golpe y lo último que recuerdo es despertarme enterrado vivo.
No recuerdo si fueron minutos, horas o días, pero morí y reviví. Arañé y golpeé la tierra hasta que mis dedos perdieron casi toda su piel y sus uñas, pero salí al aire libre de nuevo. Antonio me había enterrado en el cementerio donde trabajaba. Me di cuenta que estaba atardeciendo. Eso significaba que esta noche Antonio volvería de nuevo para trabajar. Lo esperé escondido y cuando me dio la espalda, lo golpeé hasta que casi cayó desmayado. Lo último que le dije mirándolo a la cara con un ojo lleno de larvas de gusano fue: ahora experimentarás la misma agonía que yo sufrí. La traición se paga con sangre o con tierra. Y lo lancé al hueco, tapándolo con tierra y enterrándolo vivo. Mando esta carta al periódico porque Antonio seguramente ya esté muerto. No sé qué soy, solo sé que la ira y la traición me hizo volver a la vida para cobrar mi venganza. No sé qué soy, pero pronto lo descubriré. Atentamente, ojos de gusano. Así finalizaba la carta que provocó la histeria colectiva durante 1930 al entender que había un asesino no muerto libre y merodeando por Córdoba. El cuerpo de Antonio fue hallado sin vida por las autoridades, con las uñas completamente quebradas de rascar la tierra. Nunca más se supo de ojos de gusano, pero sí perduró su sobrenatural leyenda en la ciudad andaluza.